La palabra del Señor en este tiempo es el único remedio y el único recurso para nosotros poder lidiar con esta situación. Comenzamos con un mensaje este viernes pasado que es arrepiéntete y conviértete. Y parece de primera intención que esto fuera una expresión áspera. Pero si nosotros fuéramos a ver lo que estamos viviendo hoy a la luz de la historia del mundo, esta no es la primera plaga, ni es la más terrible, ni la peor. Pero sí vemos algo a través de la historia, que sí ha habido plagas en el mundo, muchas de ellas terribles y mortales. Y la solución siempre ha sido para todos: arrepentirse, convertirse y buscar el rostro de Dios. Cuando alguien se arrepiente, el oído de Dios se abre a la oración, al clamor, a la súplica, al ruego de esa persona o de un pueblo entero. De eso hay más que testimonio en la Escritura de cómo Dios se compadece, porque la raíz de todo este asunto y la fuente de todo este mal es la que siempre ha sido desde Adán: el pecado de la humanidad. El pecado trae consecuencias. Romanos 3:23 y 6:23 lo dicen: por cuanto todos pecamos, todos somos destituidos, somos echados de la gloria de Dios. Y déjeme decirle algo: la gloria de Dios es lo que se siente, lo que se ve, lo que se oye, lo que se huele, lo que se gusta. Cuando alguien está en la presencia del Señor o rodeado de la presencia del Señor, ahí se sabe qué es la gloria de Dios. Y el pecado nos separa de eso. La raíz de todo este mal siempre ha sido el pecado, destituido de la gloria de Dios, porque la paga del pecado, y esto lo saben hasta los que no son cristianos, es muerte. Pero dice la Escritura que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y de ese Cristo que venimos a hablar ahora, sea cristiano o no sea cristiano, le estés sirviendo al Señor o no le estés sirviendo al Señor, te hayas apartado, te hayas ido, lo hayas negado, lo hayas abandonado. Si estás escuchando esto, es una oportunidad más que el Señor te da para poder venir a Él, porque la solución para todo este problema y la cura para toda esta enfermedad es humillarnos delante del Señor, convertirnos a Él. Para eso, el viernes que pasó, hicimos referencia a un mensaje del apóstol Pedro, cuando lleno del Espíritu Santo confrontó a la multitud, acusándolos de haber abandonado al Señor, de haberle rechazado, de haberlo negado. Pero inmediatamente les dice: arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y que Dios envíe a Jesucristo. Hoy lo vamos a ver, el mismo mensaje, pero desde una perspectiva más antigua, solamente para que podamos entender que estos problemas no eran solamente en el tiempo del apóstol Pedro o en el tiempo de la iglesia apostólica, sino que este ha sido el problema desde siempre. Y luego vamos a pasar y lo vamos a ver en una perspectiva futura, para que entendamos de una vez, hermano, cuál es el problema, el verdadero problema, la razón por la que están pasando estas cosas y cuál es no solamente la solución, sino la única solución. Por eso vamos a buscar en la palabra del Señor. Y vaya conmigo allá donde usted está. En el libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio. Este es el quinto libro de la Biblia, comenzando con el Génesis. Libro de Deuteronomio. Y en el libro de Deuteronomio, Antiguo Testamento, en el capítulo 30, y vamos a leer los primeros 2 versos y una palabra, la primera palabra del verso 3. Y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Y escuche bien, hermano. Yo estoy parado aquí en el nombre de Jesús. Yo soy un hombre bajo autoridad, pero es la autoridad de Él.
y la autoridad que hay en su nombre, porque su nombre tiene poder. Yo estoy parado aquí en el nombre de Jesús. Y dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y escuche bien, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces, y déjelo ahí por un momento, que vamos a seguir hablando. Padre bueno, en el nombre de Jesús, de tu palabra, tu presencia y tu poder, sea ese poder, Señor, en tu presencia, por tu palabra, manifiesto a todo aquel que oye, ahora, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Antes que nada, hermano, necesito recalcar cuál es no solamente la misión de nuestra iglesia, y dentro de la misión quiero decir también el propósito principal de nuestra iglesia. Y es que el Señor nos ha levantado en un tiempo como este para llevar el mensaje de que como pueblo de Dios, estés yendo a la iglesia o ahora con esta situación que nadie puede ir a la iglesia, que como pueblo de Dios nosotros volvamos a su palabra. Porque alejarnos de su palabra es lo que ha traído toda esta calamidad en nuestra vida. El asunto es que la mayor parte de nosotros tenemos una mala costumbre, porque nos hemos alejado de la palabra del Señor. Entonces nosotros tomamos nuestras decisiones continuamente y cotidianamente basado en aquello que nosotros pensamos que es lo mejor. Si somos hijos de Dios, muchas veces sí lo consultamos, pero la mayor parte de las veces es no consultando en el sentido de preguntarle a Dios qué tú crees, tú quieres o no. Muchas veces nos acercamos a Dios solamente diciéndole lo que nosotros queremos y dándole gracias, porque ok, Señor, esto es lo que voy a hacer, gracias. Y no estamos consultando a Dios, solamente le estamos informando lo que ya decidimos en nuestro corazón. Eso es para muchos de nosotros que, conociendo a Dios, no le preguntamos a Él qué es lo que Él quiere para nosotros. Solamente decidimos y esperamos que Él lo apruebe. Pero son tantos más los que no contamos con Dios para nada, porque nosotros tenemos la fuerza, la juventud y la salud, la capacidad, los recursos para poder valernos por nosotros mismos, y especialmente en un tiempo como este, en una generación como esta, hacer las cosas que yo crea, que yo quiera, que yo sienta, y esperar que todo salga bien. ¿Sabe cuál es el problema? Que en estas cosas no metemos a Dios, o si lo tenemos de lejos. Pero cuando la cosa se aprieta y se complica, y esta es nuestra mala costumbre, entonces a quien primero culpamos o a quien primero cuestionamos es a Dios. No lo tomamos en cuenta a la hora de vivir a nuestra manera. Y entonces cuando la cosa sale mal, porque tiene que salir mal, decidimos entonces cuestionar su amor, su misericordia y su bondad. Sepa bien, pueblo que me estás escuchando, que lo que estamos viendo ahora alrededor es una muestra de su amor, su misericordia y su bondad. Porque dice la Escritura que por la bondad de Jehová, por el amor de Él y por su misericordia, no hemos sido consumidos. Quiere decir que dentro de todo esto que nosotros estamos viviendo, en verdad lo que estamos viendo es una confrontación de Dios hacia nosotros. Y Dios es tan bueno que nos está permitiendo ahora estar restringidos, retenidos, sin muchas opciones, para que entonces abracemos todo aquello que podamos alcanzar. Y en este caso, en esta mañana, el día de hoy, lo que está pudiendo alcanzar es su palabra por medio de la tecnología. Y por eso le damos gracias y gloria al Señor. El propósito, uno de los propósitos principales entonces de nuestra iglesia,
es traer la convicción dentro del pueblo de que tenemos que volver a la palabra de Dios, porque alejarnos de ella, repito, ha traído toda esta calamidad. Y se lo puedo probar fácilmente. En el libro de Oseas, en el capítulo 4, en el verso 6, dice claramente, y esto lo han escuchado muchos: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El asunto es que la mayor parte de nosotros lo hayamos escuchado en esa versión o alguna otra donde dice mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El mensaje es el mismo. El mensaje es que la muerte vino no a causa de una enfermedad, no vino a causa de un accidente o un desastre natural. La muerte vino a consecuencia de la ignorancia. ¿Pero la ignorancia de qué? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Para eso tenemos que ver el resto del verso, que casi nunca se menciona. Porque muchas veces también leyendo, estudiando o buscando una respuesta de Dios en su palabra, nosotros nos damos el lujo de escoger lo que nos conviene, lo que nos gusta, y lo que no nos suene bien, tenemos la libertad de simplemente echarlo a un lado, aún sabiendo que lo que estamos leyendo es la palabra de Dios. Porque el verso completo de Oseas, capítulo 4, verso 6, lo que dice es: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Verso terrible, hermano. Por eso es que la segunda mitad no se menciona. Porque se ve claramente que la falta de conocimiento del pueblo no era porque el conocimiento no estuviera al alcance de la mano. La falta de conocimiento o la ignorancia del pueblo no era porque Dios no estuviera ahí. Y obviamente de lo que está hablando Dios en ese pasaje es de conocimiento de Él, es conocimiento de Dios. La escasez de conocimiento estaba porque había sido rechazado, comenzando primeramente por el mismo liderato que representaba a Dios delante del pueblo. Por cuanto rechazaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Tenían el conocimiento al alcance de la mano, tenían la palabra de Dios al alcance de la mano, pero se dieron el lujo de rechazarla por cualquier otra cosa. Y Dios entonces les dice: a causa de eso, de rechazar mi palabra, mi pueblo fue destruido. Al final del verso, hay una sentencia terrible. Porque dice: yo te voy a echar de sacerdocio. Dice: y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y sepa bien, hermano, que es fácil ver estos pasajes de la Escritura y pensar que si Dios es tan bueno, si Dios es tan justo, si Dios es tan santo, si Dios es tan misericordioso, ¿cómo los hijos van a pagar por los pecados de los padres? Cuando la misma Escritura dice que eso no es así. En este tiempo, cuando esto se escribió, hermano, el pecado de los padres iba sobre los hijos. Voy a hacer un paréntesis aquí, porque este mensaje es conocido de muchos. Y nuestra misión, como le dije, es volver a la palabra de Dios, pero es a la sana doctrina de Dios, es a la verdad de Dios en su palabra. No pretendemos de ninguna manera saberlo todo o tener todas las respuestas, pero sí sabemos dónde están todas, y es en la palabra de Dios. Y quiero decirle algo: la sentencia sobre los hijos es algo que se viene hablando mucho en este tiempo, mal, que se viene enseñando mal, bajo el término de maldición generacional, que es donde usted está atrapado en un círculo vicioso o en un ciclo de pecado, porque su papá, su abuelo y su bisabuelo fueron así. Y escuchar un pasaje como este tiene la tendencia en nosotros a afirmar eso, y en muchos entonces lo que produce es desesperanza. La maldición generacional produce
desesperanza, porque si mi bisabuelo fue así, mi abuelo fue así, mi papá fue así, entonces, perdón, yo también voy a ser así. Déjame decirte algo, hermano, amigo que me estás escuchando, eso es falso, solamente en esta instancia. La palabra del Señor también dice en el libro de Éxodo, donde aparece la lista de los 10 mandamientos, dice claramente, hablando específicamente del segundo mandamiento, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y escucha bien, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. E hice una pausa ahí para explicarte algo. Mucha gente utiliza este mandamiento para justificar la maldición generacional. Y el problema es que aunque eso sí es una realidad para el creyente, para el cristiano, para el salvo, para el lavado con la sangre del Cordero, eso no es así. Porque como termina el verso diciendo es que Jehová mira el pecado sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Quiero que sepas, si es que has estado batallando con este asunto de que tú estás encerrado o eres esclavo del ciclo de conducta pecaminosa de tus antepasados, si tú eres de Cristo, si tú viniste a Cristo, si tú te convertiste a Cristo, el día que le diste tu corazón, esa maldición se rompió. Eso quedó roto al momento, porque ahora tú no eres aborrecedor de Dios. Tú no aborreces a Dios. Por lo tanto, esa maldición generacional es real solamente para aquellos que rechazan, niegan o no quieren a Dios. Para el creyente eso no es así. De modo, dice la Escritura, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando dice son, no dice fueron, ni no dice serán, dicen son. Es un continuo presente. El Señor va renovando continuamente tu vida, habiéndote librado ya de cualquier maldición. A Dios sea toda la gloria. Ahora bien, volviendo al pasaje de la Escritura de Oseas, esa falta de conocimiento es lo que destruye al pueblo. Eso fue así en el tiempo de ese profeta. Eso fue así en el tiempo en que a Moisés le fue dada la palabra que acabamos de leer el día de hoy. Porque desde Adán, el pecado lo que trajo sobre la humanidad fue maldición, con todas sus consecuencias. Por lo tanto, a través de la historia ha habido plagas terribles. Y cuando usted lee la historia bíblica como tal, usted se encuentra cuántas veces Dios tuvo que intervenir con el hombre de esa manera para convencerlo de buscarle o para simplemente acabar con el mal. Un ejemplo de eso y la razón por la que se escribió Deuteronomio capítulo 30 está en ese mismo libro de Deuteronomio. Si me acompaña un momento, en el capítulo 29, le voy a dar un ejemplo de lo que estaba diciendo Dios al pueblo. De hecho, déjeme mencionarle algo. El capítulo 28 al 30 de Deuteronomio, de hecho hay teólogos, buenos teólogos. Uno de ellos escribió un libro que se llama Deuteronomio, el Evangelio del Amor. Porque es un libro tan maravilloso que vale la pena leerlo completo, el libro de Deuteronomio. Pero particularmente en los capítulos del 28 al 30, nosotros nos encontramos una confrontación de Dios, no solamente con su pueblo. El mensaje del viernes era cuando los apóstoles estaban después que Cristo resucitó y se fue al cielo.
Hoy estamos siglos antes, hablando en el tiempo de Moisés, y el mensaje cuando el tiempo de Moisés era el mismo: arrepiéntanse y conviértanse. Ahora, aquí estamos viendo la razón o el porqué de esto. Dios, en su amor, en su misericordia, nos ha dado ese libro santo, maravilloso y bueno, lleno de instrucciones para seguir, porque haciendo estas cosas nos va a ir bien. Muchos de nosotros lo vemos como un castigo. Esto no es un castigo, ese es el libro de respuesta. Ese es el libro de vida. Ese libro tiene en él el poder, la verdad está en él para sanar a cualquiera, para salvar a cualquiera, para libertar a cualquiera. Pero más que nada, para todo aquel que se aferre a las palabras de Dios, es para enseñarnos a vivir bien. Y cuando usted hace las cosas bien, hay una ley natural que todos conocemos: si lo haces bien, va a salir bien; si lo haces mal, va a salir mal. El asunto es que cuando llegamos al capítulo 30 de Deuteronomio, ya había habido en el 28, en el capítulo 28, un confrontamiento de Dios con el pueblo, donde Dios le declaró simplemente esta gran verdad. Los primeros 15 versos del capítulo 28 de Deuteronomio son una bendición terrible, pero una bendición maravillosa, una bendición poderosa que todavía está vigente. De hecho, comienza diciendo, pero escuche bien, porque esta es la condición, comienza diciendo qué es lo que hay que hacer para ser bendecido, qué es lo que hay que hacer para estar bien, qué es lo que hay que hacer para mantener la salud, qué es lo que hay que hacer para que prospere lo que yo toque, todo lo que yo toque. Porque dice desde el principio del capítulo: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. O sea que la clave siempre ha sido, la clave de la bendición, el secreto, que lo llaman mucha gente, no hay ningún secreto, hermano. El secreto de la bendición es la obediencia. El secreto de la prosperidad es la obediencia. ¿Pero la obediencia qué? A la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a obedecer a aquellos que no conocemos? Sigue diciendo en Deuteronomio 28: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrá contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo lo que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y sigue así hasta el verso 15. 15 versículos llenos de bendición a causa de la obediencia. Pero ese capítulo 28 tiene algo terrible, que son 68 versos. 15 hablan de la bendición de la obediencia a Dios. 53 lo que hablan es de esto: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos. Donde había 15 versos de bendición, de momento hay 53 versos solo de maldición. Por una sola causa y por una sola razón: nuestra obediencia, nuestra desobediencia, trae sobre nosotros toda clase de desgracia. Nuestro alejamiento de la palabra del Señor siempre ha sido la causa del mal. Por lo tanto, nuestro arrepentimiento, nuestra humillación, nuestro acercarnos a Dios, rogándole que nos perdone,
nuestro volvernos de nuestro mal camino y caminar en dirección a Dios, siempre va a ser la respuesta y siempre va a ser la solución para toda clase de mal. Para darle una idea de cuán grave es la sentencia de apartarse del Señor, vamos a leer en el capítulo 29, solamente del verso 58, perdón, el capítulo 28, del verso 58, capítulo 28 de Deuteronomio, versos 58 al 61. Y escuche bien lo que dice. Esto solo es un ejemplo del alcance de nuestra desobediencia. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, ¿haciendo qué? Temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Entonces, oye, Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no esté escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Es terrible, hermano. Solamente ver de los 53 versos que le mencioné, que son la maldición de la desobediencia, solamente ver aquí que la desobediencia, el alejamiento, el apartarse, el negar a Dios, olvidar su palabra, contristar su espíritu, es lo que traía sobre el pueblo plagas de mortandad, pobreza, necesidad, en muchos casos extrema, y aquí dice también permanente. No vale la pena apartarse, alejarse, negar o olvidarse del Señor. Él es el camino, siempre lo ha sido, pero no solamente es el camino, Jesucristo, es que es el único camino. Amén. Él es la verdad. Amén. Entonces no nos podemos alejar de Él, porque si nos alejamos de la verdad, todo lo demás alrededor de nosotros será mentira, engaño. Y lo que va a traer es el desastre sobre nuestras vidas, como lo estamos viendo hoy. Que de algunos desastres, como por ejemplo en mi amada tierra en Puerto Rico, hermano, María separó a muchísimos de la tierra y lo trajo a este lugar. Pero ¿a dónde vamos a huir ahora? ¿A dónde vamos a correr ahora? No hay fronteras para cruzar. No hay lugar donde meterse. Que alguien se sienta seguro. Perdón. Hay un lugar. Hay un lugar donde usted puede llegar y estar seguro. Hay un lugar donde usted puede llegar y encontrar la paz. Hay un lugar donde usted va a llegar y va a haber abundancia de bien. Ese lugar tiene nombre. Se llama Jesucristo. Oiga, y para llegar a Él no hay que cruzar ninguna frontera, porque Él está al alcance de tu voz. Y a ese Cristo es al que yo vengo aquí a predicar. Porque hasta ahora hemos visto la sentencia que viene sobre lo que hemos hecho hasta ahora, hermano. Ignorar a Dios. Hemos visto esa sentencia. Pero ¿sabe qué? Que nosotros somos tan malos que podemos pensar, y si no es nuestra propia maldad, es el diablo susurrando en el oído, que podemos pensar como muchos piensan. Pero eso que el pastor está leyendo, eso fue en la ley. Pero eso que el pastor está leyendo fue en el tiempo de Moisés. Pero eso que el pastor está leyendo, eso no aplica ahora a nosotros.
Nosotros no tenemos que guardar la palabra así, punto por punto y paso por paso. Déjame aclarar algo más a nivel de orientación. De lo que vivió Moisés y prescribió Moisés, lo que señaló Moisés, que nosotros no tenemos que celebrar porque se cumplió en Cristo, son los sacrificios. Porque un solo sacrificio, el de Jesucristo, fue suficiente ahora para nosotros recibir el perdón que antes solamente se recibía matando un animalito. Amén. Pero la ley moral de Dios, lo que Dios llama malo, siempre fue y siempre será malo. Y hay un montón de leyes sanitarias, o sea, para el cuidado de la salud del pueblo, que están incluidas en este santo libro, que también son para nosotros y son para bien. No tratemos de acomodar lo de Dios, como hemos hecho hasta ahora, a nuestra conveniencia o a nuestro gusto. Entendamos el llamado del Señor y humillémonos delante de Él. Quebrantemos nuestro corazón, nuestro espíritu. Por eso el Salmo 51 decía que lo que Dios no desprecia es un corazón contrito y humillado. Y ese es el llamado de Dios para nosotros. Usted sabe que ahora mismo se están matando buscando la cura del virus. Hermano, la cura del virus está aquí. La cura del virus está al alcance de tu voz. La cura del virus está donde quiera que esté el Señor, y el Señor, oiga, donde hay un creyente, donde hay un cristiano, ahí está la presencia del Señor. Porque la cura para esto es Jesucristo. Y como se acerca uno a Él, hermano, es reconociendo la condición y reconociendo la culpa. Ah, no, eso es en la ley, eso es en la ley. Ese llamado al arrepentimiento de ayer, ese pueblo malo. ¿Habrá alguna diferencia entre ellos y nosotros? ¿Había alguna diferencia entre los del tiempo de Moisés y los del tiempo del apóstol Pedro? ¿Habría alguna diferencia entre ellos y luego, al final de la Santa Escritura? Y si va conmigo, vaya conmigo a Apocalipsis, el libro de Revelación, capítulo 2. Revelación capítulo 2, libro de Apocalipsis capítulo 2. Pues déjeme sacarlo de la ley y llevarlo al último libro escrito en la palabra del Señor, el libro de Apocalipsis. Y déjeme decirle algo, que aquí usted no va a tener ningún argumento, porque lo que comienza diciendo el libro que él es, capítulo 1, verso 1, es que este libro es la revelación de Jesucristo. Así que si Jesús es el camino, si Jesús es la verdad, el único camino y la única verdad, también dice Juan 14:6, que Él es la vida. Entonces a Él es que nos tenemos que aferrar. Y le voy a dar un ejemplo de cómo el llamado de arrepentirse y convertirse fue tan cierto para el tiempo de Moisés como para el tiempo de los apóstoles, hermano. Y culminando el Señor, el canon bíblico, el libro sagrado inspirado por el Espíritu Santo, nuestra guía de fe y conducta hasta que Cristo venga, nuestro mapa al cielo. En ese último libro, hermano, en los capítulos 2 y 3, el Señor Todopoderoso, Jesucristo mismo, está enviando un mensaje a las iglesias. Y me escuchó bien, a las iglesias. Y resulta ser, hermano, que en ese santo libro, hablándole el Señor en el capítulo 2, en el verso 5, a la iglesia de Éfeso, que era una iglesia que lo que había hecho, hermano, trabajando para el Señor, haciendo todas las cosas bien, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Aleluya. ¿Y sabe lo que le dice el Señor a raíz de eso? Por tanto, arrepiéntete. Y se lo está diciendo a la iglesia, arrepiéntete, iglesia. En ese mismo capítulo, en el verso 16, está hablando el Señor a la iglesia de Pérgamo. ¿Y usted sabe lo que le dice el Señor a la iglesia de Pérgamo? ¡Arrepiéntete! Pero un poco más adelante, en ese mismo capítulo, en el capítulo 2 de Apocalipsis, en el verso 19, y este se lo tengo que leer, verso 19 del libro de Apocalipsis, le está hablando el Señor a otra iglesia que se llama la de Tiatira. Y escuche bien. Yo conozco tus obras, y amor, y fe,
y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo, escucha bien, iglesia, que hasta para Jezabel hay oportunidad. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. Y entonces mire la consecuencia. Esto es en la iglesia. Ya este mensaje es para la iglesia. Y es la opinión de muchísimos teólogos que, aunque ciertamente esto fue escrito para cada una de las iglesias en particular del Asia en el tiempo de Juan, del apóstol Juan, que también estos mensajes representan a la iglesia a través de los tiempos hasta llegar a nosotros el día de hoy. Yo comparto esa idea, pero comparto la idea también de que dentro de la iglesia del Señor hay una representación de cada una de las iglesias de Apocalipsis. Por lo tanto, y tomando en cuenta esto, escuche bien, hermano, que había una falsa profetisa metida dentro del pueblo de Dios. Ella no era profetisa, ella se decía profetisa. Ella se autodenominaba mensajera del Todopoderoso. Usted sabe cómo estamos pagando nosotros, cuán gran consecuencia está pagando la iglesia el día de hoy, a raíz de tener entre nosotros tanta falsedad y tanta basura. Y muchos de nosotros, sabiendo y viendo, no hacemos lo que tenemos que hacer para detener el mal. Y aquellos que dentro del cuerpo de Cristo, de esto que se llama la iglesia, vivimos de la palabra ajena y de la oración ajena, porque no tenemos conocimiento, fácilmente somos engañados por esos basureros del altar. Y lo mal no puede venir acompañado del bien. Con todo, aún para esos que se dicen, y estamos en un tiempo donde los títulos, la gloria, la honra y la alabanza ya no le pertenecen a nuestro Dios, le pertenecen al ministro, donde nos adueñamos de lo que nunca ha sido nuestro, porque ningún creyente que tenga el Espíritu de Dios se va a ensalzar a sí mismo, porque el Espíritu de Dios nos lleva a nosotros a darle toda la gloria al único que se la merece, Jesucristo. Yo no voy a buscar mi gloria, yo no voy a buscar mi reconocimiento. Yo no me voy a adueñar de lo que no me pertenece, porque un cristiano sin Cristo es un pedazo de carne con ojo, nada más. ¡Ay, muerto! Y permitiendo estas cosas dentro de nuestros santuarios, estamos ahora enfrentando situaciones como esta. Habrá quien piense, bueno, eso está pasando en el mundo entero. Ajá. Pero si hay alguien que está sufriendo esto, es la iglesia. Si hay alguien que está padeciendo ahora, precisamente es la iglesia. Y es necesario que nosotros entendamos que es Dios y es mano de Dios. Y Dios nos está hablando. ¿Qué hemos hecho nosotros con la palabra de Dios? Abrazando sandeces y palabrerías que lo que traen es enfermedad, enfermizas, de gente que lo que proyectan es su propia concupiscencia o sus deseos desordenados. Y dicen, Dios habló, que el Señor reprenda al diablo. Este es tiempo de levantarnos, iglesia, pero levantarnos en la verdad. Y la verdad es lo que dice la palabra, toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y levantarnos en el poder del Espíritu Santo, que es el que inspiró esa palabra y nos la enseña.
y por la gracia que Él pone en el creyente, nosotros podemos llegar a conocer a Dios y tener una experiencia genuina con Él. No oyendo palabrerías y vanidades y sandeces, que solamente lo que traen es el mal sobre nosotros. Pendiente de que otro me traiga un mensaje, cuando Dios ha querido hablarme todo el tiempo que he tenido esto a la mano, en la cabecera de la cama, en la mesa del comedor, en el dash del carro, que ya parece una tocineta de tanto sol que le ha dado allí porque no se mueve de ese lugar. Le decía el Señor dentro de su gran misericordia, le he dado tiempo para que se arrepienta. Arrepiéntete. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, oiga esto, pero escuche bien, si no se arrepienten de las obras de ella. Dios es tan bueno que con todo y eso dice, si se arrepienten de lo que han estado haciendo hasta ahora, ustedes no van a caer en cama, ustedes no van a sufrir el daño, ni van a padecer el mal. La clave de todo, ¿cuál es? El arrepentimiento. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Oiga bien. Y dice el verso 23. Y a sus hijos heriré de muerte. No porque ellos estuvieran pagando por el mal de su madre, sino porque ellos estaban participando del mal con ella. Escuche bien. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. El mal venía por una sola razón: desobediencia y alejamiento de Dios y de su palabra. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. Estamos en el último libro de la Biblia. Estamos en el Apocalipsis. Pero con Tiatira no termina el asunto. En el capítulo 3, en el verso 3 de ese mismo libro, capítulo 3, verso 3, Dios le dice entonces a la iglesia de Sardis, oiga bien, hermano, le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Un poco más adelante, hermano, la iglesia que es probablemente la que más se parece a nosotros, cuando le digo nosotros, hermano, es a nosotros la iglesia occidental, de Europa para acá. Porque déjeme decirle algo, que es una maravilla que yo creo que está ocurriendo ahora en el mundo. La iglesia perseguida en esos países donde no se puede predicar el evangelio, donde ser cristiano, para ser cristiano, usted tiene que ser cristiano de verdad, porque usted sabe que le puede costar la vida, el trabajo, la familia o todo lo anterior. En esos lugares, lo que está pasando ahora, hermano, es un día más en la vida de la iglesia. Porque hasta el día de hoy, desde que esa gente se decidieron por Jesucristo, han tenido que esconderse. Han tenido que disminuir los grupos. Han tenido que hacerlo en lugares escondidos, apartados. Que para leer la palabra, la Biblia tiene que estar escondida. Y si la van a leer en algún lugar, muchos de ellos se cubren para que con una vela puedan leerla y que la luz no salga. Para esos hermanos nuestros, esto es un día más en la vida de la iglesia. Ahora a nosotros nos toca vivir lo que ellos han estado padeciendo, padecer lo que ellos han estado padeciendo durante tanto tiempo. Y qué bueno, hermano, porque yo sé que el mismo Dios nuestro es el mismo Dios de ellos. Y yo estoy casi seguro, hermano, que allá hay un montón de creyentes mejores que nosotros, hermano, más buenos que nosotros, orando por nosotros acá para que el Señor nos bendiga y nos permita atravesar esta crisis y, habiendo acabado todo, estar firmes. Porque ellos tienen el testimonio en sí mismo de que ante la enfermedad, la prueba, la persecución y aún la misma muerte, se puede permanecer firme en Jesucristo. Que nos sirva a nosotros de testimonio. Pero aquí tenemos ahora la iglesia
de la Odisea, hermano. Esa iglesia tenía algo en particular. No era frío ni caliente. Tibiecito. Es fácil leer todos estos pasajes de la Escritura, ese capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, y uno decir, oye, ¿cómo era esa gente? Esto es un retrato de lo que somos nosotros ahora. Esto Dios lo puso en su palabra, hermano, para hacerlo el periódico de hoy y el de mañana. Esto no es noticia vieja, esto es noticia nueva, pertinente, hermanos, para nosotros el día de hoy. Y aquí está también nuestro futuro. Depende de nuestra decisión. Y a la iglesia de la Odisea, después que Dios le dice, ustedes son tibios, y los tibios lo que hace uno que los vomita de la boca, también le dice, arrepiéntete. Así que tenemos en toda la Escritura situaciones que nos dejan ver claramente a nosotros que las consecuencias de estos males, la razón por la que estos males están, escúcheme bien, hermano, muchas veces es nuestro alejamiento de Dios, nuestro apartarnos de Él, nuestro abandonarle y negarle, aún estando sentado en las bancas. Entonces no podemos negar ese hecho. Déjeme aclararle algo también y hacer un paréntesis aquí. Porque cosas malas le pasan a gente buena. ¿Qué le quiero decir con esto? Todo el mundo se enferma. Todo el mundo se muere. A todo el mundo le puede pasar un accidente. A todo el mundo se le puede caer un diente. Cualquier cosa le puede pasar a cualquiera. Pero cuando estamos viendo lo que se está moviendo alrededor, hermano, tratar de justificarnos con el hecho de que por esto ser una plaga mundial no es un llamado de Dios al arrepentimiento, es negar una realidad, hermano, que está latiendo, palpando delante de nuestros ojos. No nos conviene hacer como Jezabel. Le he dado oportunidad para que se arrepienta, pero ella no quiere. No podemos hacer eso. Y mucho menos tomando en cuenta algo, hermano, porque hasta aquí llegó la parte fuerte del mensaje. Hasta aquí llegó la confrontación de nuestra condición para aquel que quiera reconocer que eso es así. Para aquel que quiera aceptar que sí nos hemos alejado, que sí hemos abandonado al Señor, que sí hemos pecado. La confrontación violenta llegó hasta aquí, pero no hay otro libro. Si hubiera otro, hubiera seguido. Entonces volvamos al pasaje original en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30. Porque si usted se fija, leímos los primeros 2 versos, pero me detuve en la primera palabra del verso 3 y vuelvo y leo. Deuteronomio capítulo 30, desde el verso 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, oiga, esto es lo que hay que hacer, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Número 1, te arrepintieres. Número 2, y te convirtieres a Jehová tu Dios. Es a Él que nos vamos a convertir, no es a otro. Es a Jesucristo que nos vamos a convertir. Es delante de Él que nos tenemos que arrepentir, hermano. Y obedeciereis su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy. Y no solamente tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, si te arrepientes y te conviertes y obedeces con todo tu corazón y con toda tu alma, oye bien, aquí viene tu bendición. De hecho, aquí viene nuestra bendición. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte. Y en el verso 4, casi al final, dice,
de allí te recogerá Jehová tu Dios. En el verso 5 dice, te hará volver Jehová tu Dios. Y al final del verso 5 dice, y te hará bien. Ahora mire el verso 6. Esta es la bendición de la obediencia, del arrepentimiento. Esta es la invitación de Dios. Y usted sabe lo que está haciendo Dios. No es que está dejando el asunto solamente ahí. Dice, si tú te arrepientes, si tú te conviertes, pero con todo tu corazón y con toda tu alma, yo te voy a recoger. Yo voy a poner tu vida en orden. Oiga esto. Verso 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. O sea que Dios va a limpiar tu corazón. Pero escucha bien, que dice aquí también el de tu descendencia. Es que Dios viene con deseos no solamente de salvarte a ti, sanarte a ti y restaurarte a ti. Es que Él quiere trabajar también con tu familia, con tus hijos. El Dios quiere salvar, el negocio debe salvar, no es matar. Nosotros morimos por nuestra decisión, por nuestra desobediencia y nuestro pecado, por alejarnos de Dios. Porque si estamos cerca de Dios, la vida de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios va a estar cerca y con nosotros y con nuestros hijos. Para que ames a Jehová tu Dios, estoy a mitad del verso 6, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Dice, tú te arrepientes, yo te arreglo el corazón. El problema es que tú sabes cómo tú eres y que no hay forma de cambiar eso. Oye, dice, arrepiéntete y conviértete, que da la vuelta de donde tú vas caminando y vuélvete hacia mí. Hazlo de todo tu corazón y con toda tu alma, y yo me encargo de arreglar todo eso. Yo lo compongo, yo lo pongo en su lugar, yo lo sano. No, pastor, pero es que usted no sabe las heridas que yo tengo. No hay heridas más grandes que las que sufrió Cristo en la cruz del Calvario. Y esas heridas siempre fueron para ti y para mí. Y sin embargo, Él decidió tomarlas en su propio cuerpo para ahora, habiendo resucitado, habiendo sido restaurado, habiendo recibido lo que siempre tuvo de nuevo, que Él es Dios, poder entonces librarte a ti de esas heridas cualesquiera que sean, de esa enfermedad cualquiera que sea, de esa condición cualquiera que sea y de ese problema cualquiera que sea. Pero hay una condición. Esto no es Dios ayúdame, Dios sálvame, Dios líbrame, Dios súpleme. Y venir delante de Dios por lo que Él me puede dar y no por quien Él es para mí y lo que puede hacer por mi vida. Dios es Dios y es lo único que necesitamos. Escucha bien. Verso 7. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos. Verso 8. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Oiga el 9, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien. Oye bien, si lo que yo necesito es la benevolencia de Dios sobre mi vida, y aquí dice que inclusive Dios se goza conmigo o se goza de mí. Y para alcanzar eso, lo único que yo tengo que hacer es arrepentirme y convertirme. Hagámoslo. Hagámoslo. ¿Qué podemos perder? Sería ganarlo absolutamente todo. Dice el 10, toda esa bendición, dice el 10, verso 10, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.
si queremos una solución, ahí está. Si queremos estar seguros de si esa palabra es pertinente para nosotros en el día de hoy, aparece el llamado en toda la Escritura. El problema siempre ha sido el mismo. Por lo tanto, la solución, y hay solución, sigue siendo siempre la misma. Que es que Jesucristo salva. Jesucristo sana. Jesucristo liberta. Y Jesucristo levanta. Aleluya. Restaura, Dios. Pero la decisión es mía. Amén. Quizá yo no tenga la fuerza. Quizá yo no tenga el ánimo. Quizá yo no tenga el deseo. Esas cosas se mueven a base de nuestros sentimientos. Pero todavía a mí me queda algo que se llama voluntad. Que es que esto sí yo lo puedo hacer. Si estás escuchando, si estás viendo y estás entendiendo, entonces tú puedes tomar una decisión. Y este mensaje es para ti. Porque aunque se revuelque el mundo entero, Jesucristo sigue siendo el sanador, el salvador, el restaurador y el libertador por excelencia. Y eso precisamente es lo que Él quiere hacer ahora. Así que yo te voy a hacer un llamado, donde quiera que tú estés. Porque resulta ser que ahora, solamente por el hecho de estar conectados en este compartir de la palabra, las alabanzas y el mensaje, resulta ser que todos, no importa la distancia, estamos ahora unidos, no por algo, no por un aparato, sino por alguien. Nosotros estamos unidos ahora por la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que está aquí conmigo, pero está ahí contigo también. Y yo te voy a hacer una invitación. Dios está diciendo la solución para todo este asunto es arrepentirse. Para arrepentirse hay que reconocerse. Soy pecador, lo he hecho mal. Cristiano o no, soy pecador, lo he hecho mal. Necesito al Señor. Y que aprovechen la oportunidad en este momento para que Dios vea que en tu corazón hay sinceridad. Que lo estás haciendo con fe, porque dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea que Dios es real y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios premia, eso lo dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 6. Dios premia al que le busca. Esta es la invitación. Humillémonos delante del Señor. Convirtámonos al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y la presencia gloriosa del Señor Jesucristo inmediatamente va a salir a tu favor. Todos los problemas se van a resolver. Sí, no, esto no es así. Escúchame bien. Lo que se va a resolver es el problema mayor, el problema principal, que es el distanciamiento entre tú y Dios, que es el que provoca, ese distanciamiento es el que provoca todo lo demás. El alejamiento de su palabra, que es nuestra guía, es nuestro mapa. Eso se va a resolver. Y si tu corazón se sana, y si tu alma se sana, entonces todo lo demás tú lo vas a ver con unos ojos diferentes. Lo vas a ver como los mira Dios. Y donde ahora lo que hay es temor, tú vas a ver esperanza y vas a ver propósito. No solamente eso, es que lo vas a ver cumplirse delante de ti, porque esa palabra no miente, eso salió de la boca de Dios. Si hubiera dos decisiones que tomar, porque en este caso yo creo solamente en una, es arrepiéntete y conviértete.
Vamos a arrepentirnos. Vamos a convertirnos. Si es así, haz conmigo esta oración. Porque nos vamos a presentar ahora delante de nuestro Dios. Delante del viviente que me ve. Y lo voy a hacer con detenimiento. Para que puedas no solamente escucharme a mí, sino repetir conmigo de tal manera que aunque estás repitiendo lo que yo digo, esto va a salir de tu mente y de tu corazón con convicción. Porque sabemos que estamos delante de la presencia de nuestro Dios y que ahora mismo Él está escuchando esta oración. Ora conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, perdona mis pecados. perdona mis pecados. Me humillo delante de ti, Me humillo, reconociendo mi condición, reconociendo que me he apartado de ti que me he apartado y que te he rechazado, y que te he rechazado y que muchas tragedias en mi vida y que muchas tragedias son consecuencia son de mi desobediencia de mi desobediencia y mi pecado. y mi pecado. Por eso te pido ahora, Por eso te pido ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que perdones mis pecados, que perdones mis pecados, que me laves con tu sangre preciosa con tu sangre preciosa y me limpies de todo mal, y me limpies de todo mal, que me des sabiduría que me des sabiduría para poder seguirte, para poder servirte servir y amarte y amar con todo el corazón, todo el corazón, todos los días de mi vida, todos los días de tal manera de tal manera que no importa lo que pase, que no importa lo que yo esté preparado yo esté preparado para mi encuentro contigo para mi encuentro contigo en la eternidad, en la eternidad, para siempre. para siempre, Que sea libre del temor, que sea libre del temor, que sea libre de la plaga, que sea libre de la plaga, sobre todo sobre todo la plaga del pecado, la plaga del pecado, para gozarme en tu presencia. para gozarme en tu presencia. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo y te doy y gracias, te doy gracias porque ahora tú me perdonas porque ahora tú me perdonas y tú me sanas, y tú me sanas, tocando mi cuerpo tocando mi cuerpo con tu virtud y tu poder. con tu virtud y tu poder. Ahora soy sano, Ahora soy sano también del alma, del alma porque creo en ti porque creo en ti y pongo en ti y pongo en ti toda mi confianza. toda mi confianza. Asimismo, Asimismo, a mis hijos, a mis hijos, mi familia, los lejanos, los cercanos, los cercanos, tócalos tócalos con esa presencia, con esa presencia, con que ahora con que ahora me tocas a mí, me tocas de tal manera de tal manera que esta salvación que esta salvación alcance a muchos alcance a muchos para tu gloria. para tu gloria. Gracias, Señor, Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Gloria. Si hiciste esta oración, recibe tu salvación, recibe tu sanidad, recibe tu consuelo, recibe la paz. Pero de igual manera, si has recibido algo del Señor, si el Señor te ha tocado, te ha ministrado, te ha sanado, déjanoslo saber. Comparte con nosotros tu testimonio. Y no solamente con nosotros, sino con todos aquellos que estén al alcance de nuestra voz. Comparta su testimonio para la gloria del Señor. Esto es lo que va a seguir levantando la iglesia en el poder del Espíritu Santo para un tiempo como este. Estamos profundamente agradecidos a todos. Y una vez más extendemos este saludo para todos los hermanos. Y permite el Señor, tomando en cuenta que las cosas esta semana que viene parece que se siguen apretando. Y nos permite el Señor, hermanos, poder seguir transmitiendo de la manera que sea. Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo, hermanos, para poder seguir alcanzando a muchos para la gloria de Dios. Esto, hermano, es un tiempo de bendición. Esto es un tiempo que el Señor ha escogido para tratar con nosotros y glorificarse en nuestra vida. Así que recibe la bendición de Dios, el amor de Dios, la paz de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios y el poder de Dios en tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, Señor me los bendiga a todos. Berea, los amo. Dios les bendiga a todos.
Amén, amén y amén.